La conspiración es un gran espectáculo de paranoia, intriga y extraños crímenes. ¿Puede ser posible, Ignacio, que uno de los Beatles más famosos, Paul McCartney, haya muerto accidentalmente en 1966 y que se haya sustituido su figura por un falso Paul? ¿Es posible? Cuesta creerlo. Cuesta creerlo. Pues bien, hoy día nosotros vamos a poner antecedentes en la mesa de esto que, como tú lo dijiste, Wikileaks lo reflotó hace 3 días atrás. La supuesta muerte de Paul McCartney. Pero esta historia, querido Ignacio, comienza en 1969. Es ese año cuando un DJ de la ciudad de Detroit anuncia la muerte de Paul McCartney. Tenemos el pequeño extracto de aquel anuncio de 1969 para ir poniéndonos en contexto. Esto lo dice en su show radial. En su show. Russell Gibbs se llama, en Detroit, narra exactamente y anuncia, según los antecedentes que él tenía, la muerte de Paul McCartney. Wow. Vamos a ver. Paul McCartney was killed in an automobile accident in early November 1966 after leaving EMI recording studios, tired, sad, and dejected. Wow. Ese pequeño extracto es un documento histórico de la radio de 1961, hace 45 años, porque en ese año 69 nací yo. Entonces, es un documento histórico, ¿ya?, que instaló en el ambiente de la época la duda. ¿Qué pasó? ¿Cómo están diciendo que en 1969 Paul McCartney estaba muerto si los Beatles estaban en su plena gloria en aquel año? Pues bien, todo esto pasa el tiempo. Tú sabes que hasta el día de hoy Paul McCartney llegó aquí a nuestro país a dar un concierto donde las entradas eran multimillonarias algunas. Yo vi su show la última vez que estuvo en nuestro país. Se presentó en el Movistar Arena, me acuerdo. Y cantaba. Eso fue el año pasado. Y era Paul McCartney, ¿no es verdad? Era Paul McCartney. Efectivamente. ¿Puede ser que sea un falso Paul? Es la pregunta. ¿Puede ser que ese personaje que tú viste con tus propios ojos sea un gran imitador del verdadero Paul? Eso es lo que vamos a ir desentrañando. Mira, es verdad que todo se reactiva ahora, hace unos días, con estos cables de Wikileaks que se hicieron mundialmente conocidos sobre la muerte de Paul. Pero en el año 2005 aparece un controvertido documental que muestra el supuesto testamento de George Harrison, en el cual narra, de alguna forma, todo lo que hoy día vamos a ir conociendo. En esta radio de Estados Unidos recibe un sobre en el año 2005, poquito antes, con 2 cassettes que tenían el supuesto testamento de George Harrison. ¿Tenemos la cuña para introducirnos en el tema? Vamos a ver. I'm Joel Gilbert from Highway 61 Entertainment. On July 1st, 2005, we received an unsolicited package at our offices in Hollywood, California. There was no return address, but it was postmarked in London. Inside was a mini cassette player and 2 mini cassette tapes. The tapes were labeled The Last Testament of George Harrison. On the tapes was the voice of a man claiming to be Beatle George Harrison. He told an incredible story. For 5 years, we tried to authenticate these tapes using 3 different forensic labs, but each test proved inconclusive. Esos son los antecedentes. Dos supuestos cassettes que le llegan a este George
Gilbert y que no logran descubrir si son verdaderos o falsos, pero que narran el supuesto testamento de George Harrison. Esas son nuestras fuentes fundamentales para poder introducirnos en esto. Se supone que en ese, comillas, supuesto testamento, George Harrison, tiempo antes de morir, da pistas sobre este supuesto accidente muchos años atrás, donde muere su compañero de banda. Así es. Uno de los dos principales compositores de los Beatles. ¿Qué es lo que sucede? Que en diciembre de 1999, George Harrison es atacado en su mansión por un hombre que ingresó y que lo trató de apuñalar, lo apuñaló de hecho, pero se salvó a ese atentado de un asesino, que era un supuesto loco y que terminó en la cárcel y después lo liberaron por demencia. Pero debido a eso, a ese acontecimiento, en esa mansión de George Harrison, se metió por una ventana. Oye, el TFL2 que se sacó de George, ¿eh? Claro. Impresionante. Estaba con su mujer y se salvaron. Pero claro que el asesino, Michael Abraham, de 35 años, dijo que estaba poseído por el espíritu de Harrison, entonces entró y lo intentó matar. Wow. Se salvó. Bueno, frente a ese intento de asesinato, George Harrison reflexiona y decide, según estos documentos que tenemos, decide hablar su testamento, qué es lo que llegó a manos de este George Gilbert. Y cuenta. Disculpa, Sí. ¿qué año fue esto? 1999, el 30 de diciembre es el intento de asesinato de George Harrison. Perfecto. George Harrison muere 2 años después, en el año 2001. Claro. Entonces, ese acontecimiento tan brutal que de alguna forma le recordó inmediatamente la muerte trágica de John Lennon, lo hizo de alguna forma tomar la decisión de grabar, según estos documentos, la historia que nosotros vamos a contar. Según lo que cuenta, él decide hablar para poder de alguna forma revelar el peso que tenía George Harrison de haber ocultado durante años la muerte de Paul McCartney. Cargaba una mochila, una cruz que ya no era insoportable. Claro, y cuenta que en diciembre del año 1980, Ya. el 1 de diciembre del año 1980, recibió una llamada telefónica de John Lennon, que le dice a Harrison que va a hablar sobre lo que habían hecho los Beatles, es decir, de ocultar la muerte de Paul McCartney. Eso es lo que cuenta y le cuelga. 7 días después, John Lennon es asesinado. Eso lo llevó a estar en silencio durante mucho tiempo hasta que en el fondo logra entablar o logra hacer estas declaraciones en este tape. Tenemos unas declaraciones importantes sobre eso. Si quieres, vamos para ir poniéndonos a tono. A ver. 20 years ago, John rang me. It was around 1 December 1980, and told me he was going to go public and tell everything about Paul. 8 days later, he was dead. Clarito. Ahora, la voz que nosotros estamos escuchando no es la voz original de George Harrison. Es una voz amplificada, trabajada a partir del tape que se grabó. Perfecto. Supuestamente es el testamento, ¿ya? Y es una edición que se hizo y es así, pero va narrando la historia. Pues bien, para comenzar ya de lleno después de esta pequeña introducción, tenemos que recordar un poco lo que fueron los Beatles en sus inicios. Acuérdate de alguna forma, y tú que tienes buenas historias de la música,
Paul McCartney se conoció con George Harrison. George Harrison era el menor de los Beatles. Y le dice que tienen a John Lennon y que John Lennon quería un guitarrista. John Lennon, él tenía 14 años. Tenía otra banda, de hecho. Tenía otra, efectivamente. Era un tipo cool. Por supuesto. Y sucede que le dice que bueno, que toquen juntos y lo aceptan aunque tenía 14 años. Y comienzan a tocar. Bueno, cuenta la historia de que Paul McCartney con George Harrison no solo se conocen antes, sino que eran amiguitos del barrio y se van transando amistad en el autobús que los llevaba camino a casa desde la escuela. Y ahí es donde ellos dicen, oye, compadre, ¿usted toca algo? Sí, yo toco guitarra, sí, toco algo de bajo, podríamos hacer algo, pero usted es muy joven. Veamos. Y ahí empieza, de cierta forma, esa es la semilla más inicial de esta historia. Así es. Y bueno, esta semilla rápidamente enciende. Pasan 2 años como banda en Hamburgo, donde encuentran la música de los Beatles, el sonido que iban a tener. Y después de esos 2 años en Hamburgo, como cuenta la historia, la música de los Beatles se pegó a la gente como chicles. Y comenzó una Beatlemanía de alguna forma. Es decir, un fanatismo mundial que los llevó a ser, bueno, en aquel entonces, un fenómeno de la música, uno de los primeros grandes fenómenos de la música. Quizá el primer gran fenómeno es el rey, ¿no? ¿Verdad? Elvis. Y después, contemporáneo a Elvis, bueno, los Beatles, que de alguna forma vinieron a desbancar desde Inglaterra el poder en la música que tenía Elvis Presley. Claro. A tal grado que, mira, logran tanto éxito en poco tiempo que me imagino que de alguna forma se sintieron, de alguna forma, tocados por la varita mágica. Se sintieron en alguna forma músicos divinos. Paul era, de los 4, era el más Casanova de los 4, ¿ya? Y generaron al fin y al cabo un fanatismo que es clave para entender lo que va a pasar después y la conspiración que hay detrás. Tenemos unas declaraciones para que de alguna forma reconstruyamos aquel tiempo, porque hoy día uno dice fanáticos, hay fanáticos por todas partes, ¿te acuerdas? Se mueven los pelos, qué sé yo, se desnudan, etcétera, pero en aquel entonces se vivían en el mundo en una sociedad mucho más conservadora. En Estados Unidos, recuerda cómo era, estaba el Ku Klux Klan por ahí, post-Segunda Guerra Mundial, división comunistas con capitalistas, etc. Bueno, el fanatismo se refleja en la siguiente declaración, que es clave para entender lo que vamos a ir viendo. Vamos a la declaración. And the name of it is A Sprout of a New Generation. It shows Paul McCartney coming up from the earth, like growing a sprout, a start, a new dawn. If you notice, he's like growing. So I would like to give Paul this unshown. I'm a true fan, and that he's really the greatest in show business. It sounds like you have sort of a crush on Paul McCartney. ¿Te das cuenta? Niñas en aquel tiempo era algo bastante que fue muy cuestionado también por las jerarquías conservadoras de la época. ¿Cómo es posible que estos que también eran pelucones, cómo van a ser pelucones? Melenas impresentables para la época. Hoy sería un vaso de leche. Sí. Pero para la época las melenas de los Beatles eran muy contestatarias. Claro, y las melenas. Y si uno ve, las melenas no eran tan melenudos tampoco como los melenudos que hay hoy en día, como Soda Stereo en su momento dado, que sacó la media melena, ¿te acuerdas? Entonces, pero esa declaración de estos fanáticos refleja lo que significó en su momento dado los Beatles. Siempre vale la pena recordar lo que también significó el movimiento pélvico de Elvis Presley. Sí, claro. A Elvis Presley lo buscaban grupos de jóvenes para pegarle porque era el hombre más
libidinoso. Y envidiado de todos los otros, porque todas las mujeres en aquel entonces se volvían locos con él. Hoy día la cosa es bastante distinta. Ahora, ¿verdad? sobre ambos fenómenos también es bueno recordar que el rock se convierte en una de las primeras herramientas de emancipación de la juventud de la época. Antes del rock, antes de la píldora anticonceptiva, antes de la minifalda, uno era o niño o adulto. La categoría como de adolescente o joven y la rebeldía que hoy día se vende hasta en el retail, digamos, que es fenómeno de consumo, no existía. Fenómenos como Elvis, fenómenos como los Beatles van marcando ese giro en la industria donde el adolescente, el joven, se convierte también en un objeto de deseo de consumo. Así es. Y también década de los 60. Década de los 60, revolución y otras tantas cosas. La píldora, los bikinis. Es una época que marcó de alguna forma a muchos y que se recuerda hasta el día de hoy. Pues bien, sucede que los Beatles, frente a todo este fanatismo, realmente llegan a sentirse como verdaderos dioses. La Beatlemanía. La Beatlemanía. Y también recuerda que en el fondo, ahora cuando estamos en repúblicas, en la democracia, cuando el poder viene del pueblo, el reconocimiento del pueblo, de alguna forma, transmite la divinidad que antes venía de los dioses a los monarcas. Por lo tanto, esto también es clave. En un momento dado, los Beatles se sienten superiores a todos como banda, con el ego propio de todo músico, porque los músicos tienen el don de la música y esos, cuando son virtuosos, también desarrollan mucho el ego. Eso les jugó una mala pasada en 1966, el año fatídico, porque John Lennon, que era junto con Paul McCartney los grandes creadores, se le ocurre hacer unas declaraciones que les va a costar tremendamente caro en su momento dado, cuando dice John Lennon que la Iglesia Católica está en un franco declive y que va a desaparecer, y que los Beatles en ese momento son más populares que Cristo. Esas declaraciones que hizo en su momento dado John Lennon le significó el comienzo de la gran tragedia, de alguna forma. Porque es verdad que la gran mayoría lo va a seguir escuchando. Es verdad que tuvo que pedir disculpas y pidió disculpas John Lennon a nombre de la banda por esas declaraciones que no lo interpretaron bien. Pero también es cierto que jerarquías religiosas de todo Estados Unidos y otras partes del mundo, Inglaterra, Se lo querían comer. se lo querían comer. Otra cosa también que es tremendamente relevante, muchos los comenzaron a calificar de comunistas en plena Guerra Fría. Un DJ también organizó a un grupo de fans y le comenzaron a quemar los discos en Estados Unidos y en otras partes también. Le quemaron los discos a los Beatles por esas declaraciones. Y le cayó el Ku Klux Klan. Tenemos unas declaraciones que son categóricas sobre lo que opinaba el Ku Klux Klan de los Beatles en aquel año 66, el año fatídico. Qué miedo esto. Vamos. A ver, veamos. Ku Klux Klan was after us. I believe they accused us of being Negroes in disguise. It's hard for me to tell through the mop heads and all of the conglomeration that they have whether they're even white or black myself. I couldn't prove to you whether they're white or black. We're known as a terror organization. I think we have A terror organization? we have ways and means to stop this. Do any of you go to church? No, not lately. But why should they ask you about it? Your success? Yeah, that's how that is. Because Americans always ask showbiz people what they think about it. So does the British, you know. Showbiz, you know how it is. You can't just keep quiet about anything that's going on in the world unless you're a monk. Sorry, monks, I didn't mean it. I meant actually. Fíjate lo que dice el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan dice que tiene los caminos para acabar con esto.
Y recordemos la historia del Ku Klux Klan con todos los amigos en casa que ya la hemos visto. Acuérdate que el Ku Klux Klan en el fondo tenía redes anticomunistas, redes antinegros por todas las instituciones de Estados Unidos. Y habían sido los directos responsables de múltiples muertes en la historia. Por lo tanto, le cargaron al Ku Klux Klan. Pero la guinda de la torta de los críticos y ataques contra los Beatles vino de la comunidad judía. Mira, tenemos una declaración que fue la guinda de la torta que de alguna forma selló el destino de los Beatles. Veamos. The New York Times Magazine of Sunday, July 3, carried an article by Maureen Cleave, which she quotes the Beatles, not by name, as saying, "Show business is an extension of the Jewish religion." Would you mind amplifying that? I said that to her as well. No comment. Oh. Come on, John. Tell me what you mean. I mean, you can read into it what you like. Uy. Por esas palabras de John Lennon, la comunidad judía también se le fue encima. Entonces tenía a los religiosos, tenía al Ku Klux Klan, tenía a los políticos anticomunistas y tenía a la comunidad judía bajo la crítica de John Lennon contra ellos. Y qué decir los medios de comunicación oportunistas frente a este notición, ¿no? De que el carácter de John, que siempre fue más irónico, sarcástico, le jugó una mala pasada y se tira esta cuña fatal argumentando que los Beatles eran más famosos que Jesucristo. Por eso mismo. Entonces, de alguna forma, John Lennon, en el fondo, era un gran rebelde. Un rebelde a través de la música y a través del arte. Pero un gran rebelde de la época. Época de revolución también. Entonces, este escenario, de alguna forma, va a dar pie al fatal accidente de Paul McCartney. Cuenta la historia y los datos que nosotros tenemos que ya a fines de ese año 1966 los Beatles habían logrado unos meses tener un poquito de calma después de todo lo que había significado ese también egocentrismo de sentirse casi un dios en la tierra. Se habían logrado entonces de alguna forma liberar de esa presión social y se juntan en Londres en sus estudios en Abbey Road el 9 de noviembre de 1966 según los datos que nosotros tenemos. Se juntan a las 12 de la noche a grabar. Cuentan que durante estuvieron grabando durante 5 horas y que se generó una discusión entre John Lennon y Paul McCartney. Porque fundamentalmente John Lennon quería unas canciones un poco más densas, por decirlo así, más conceptuales. Y Paul McCartney le decía, bueno, pero si nosotros tenemos que hacer música para la radio, tenemos que ser más comerciales, por decirlo así. Por lo tanto, discutieron. Y a las 5 de la mañana de ese día, Paul McCartney toma su auto blanco y se va enojado con John Lennon rumbo a su casa. Pues bien, 1 hora después, los Beatles van saliendo de sus estudios en Abbey Road y aparece un extraño personaje que se va a llamar Maxwell. Maxwell es un agente del servicio secreto británico de la época. Los detiene y les dice que... Un segundo. Los detiene y les dice, breve pausa, seguimos con Dr. File. En su casa la gente decide. Como tú dijiste, en la casa la gente decide, pero a nosotros tenemos que poner estos antecedentes en la mesa dentro de este contexto de conspiración. Estábamos en ese 6
de noviembre de 1966. El día de la supuesta muerte de Paul McCartney. A las 6 de la mañana, los tres Beatles, Ringo, George y John, salen de los estudios después de la pelea que habían tenido con John con Paul, y aparece este siniestro personaje en nuestra historia que se llama Maxwell, agente del MI5, que era el servicio secreto británico de aquel tiempo, y les dice, a los tres los detiene y les dice que ha habido un accidente, que lo acompañen, que hay una persona, una tal mujer que se llama Rita, vestida de azul, que está diciendo que el accidentado es Paul McCartney. Vamos a las siguientes declaraciones del accidente. A ver. Maxwell explained he was dispatched from MI5, the British intelligence service, because it was a high-profile situation. He said his officers were at the scene of a fatal accident involving a white Austin Healey, and that a woman named Rita was insisting the dead man was Paul McCartney. We were needed to verify if, in fact, the corpse was Paul McCartney. We were in absolute shock. I prayed this was only some cruel prank Paul was playing on them. Entonces los lleva Maxwell a uno de los edificios de este servicio secreto y les hace reconocer el cuerpo muerto de Paul. Recordemos que las declaraciones que nosotros estamos escuchando son las supuestas palabras originales de George Harrison en su testamento, pero dichas por otro locutor. Lo que vamos a ver ahora es fuerte, pero también es clave para ir entendiendo algunas pistas de la conspiración. Vamos con el reconocimiento del cuerpo de Paul McCartney. Maxwell led us to a draped body and slowly raised the cover. John was sobbing uncontrollably. What we saw was ghastly. It was a body with a decapitated head next to it in a pool of blood. We stood in disbelief at the horrific sight. The head was split open, had an eye missing, and the hair was burnt off, and there were no teeth, but for two molars sticking through the cheeks. But it was unmistakable. Is this Paul McCartney? Maxwell asked somberly. Yes, we confirmed. Now all cry. Maxwell then said, he kind of looks like a walrus, doesn't he? John raised his fists and began pummeling Maxwell, screaming, no! I am the walrus, not him. I am the walrus. I am the walrus. A swift punch to the gut left John gasping for air on the ground. We gathered him up and walked back to the van in utter disbelief. Detalles claves para ir viendo las pistas que van a dejar los Beatles después. Decapitado, supuestamente, sin un ojo y dos dientes saliéndole como una morsa. En ese estado habría quedado Paul McCartney. Obviamente esto le impactó a los Beatles, quedaron en shock al ver el cuerpo de su compañero. Y en un primer instante, según los documentos, dijeron y pensaron que los Beatles se habían acabado con esto. Imagínate lo que pudieron haber sentido. Fue en ese momento cuando, según los documentos, se desata la conspiración comandada
ideada fundamentalmente por el gobierno real de Inglaterra. Las declaraciones son las siguientes. Yo creo que es bueno que vayamos a ellas para ver lo que sucedió. A ver. Finally, Maxwell emerged and stated that Her Majesty's government believed that if Paul's death were made public, a rash of suicides would likely follow. Es decir, Maxwell llama a alguien del gobierno de Su Majestad y le dicen que era mejor ocultar la muerte debido al miedo de que pudiese ocurrir un suicidio masivo de niñas y mujeres fanáticas, especialmente de Paul, que era el más Casanova de alguna forma. Era el niño lindo del grupo. El niño lindo del grupo, y también en ese entonces, obviamente, quizá uno de los más queridos, y también la historia que no hemos dicho anterior, varios pasajes públicos con bastantes amantes de Paul se conocieron anteriormente, entonces era sabido. Entonces causaba a Paul una real atracción. Según todo esto, el gobierno de la majestad, de Su Majestad de aquel tiempo, dicen que es mejor silenciar, que nadie sepa, por temor a un suicidio colectivo de muchas personas. Los Beatles son mantenidos durante 2 días al interior de estos edificios del servicio secreto, pensando qué iban a hacer. ¿Lo reconocemos? Si lo reconocemos, se acabó nuestra... Pensaron en ese momento que se podía acabar el grupo y toda la fama que tenían. Súmale el ingrediente de sentirse ellos como dioses en aquel tiempo. Esos son ingredientes. El fanatismo que vimos, que es clave, efectivamente. Es posible que muchas mujeres enamoradas, adolescentes, se hubiesen terminado quitando la vida. Es posible. Bueno, y dicho sea de paso, el factor industria. Eran una máquina de hacer dinero en aquel entonces. Estaban en la mitad de esa década de producción discográfica, de shows en vivo y sobre todo de mover una máquina tremenda. Y el último día que habían estado juntos, cuentan que entre John y Paul tenían más de 50 canciones listas para grabar y otras 50 canciones preparando. Entonces estaban en su pic de creatividad como banda. Es en el momento en que los Beatles deciden aceptar el trato que les había propuesto Maxwell y deciden ocultar la muerte de su compañero Paul. Esta es la confesión de George Harrison. Vamos a verla. We passed 2 days in the safe house, desperately aware that the Beatles were also finished. But our despair made us think. The Beatles were at the top of their creative peak. John said he had a backlog of songs he and Paul had written, as well as unfinished ideas. He believed he could complete as many as 50 songs written by Lennon McCartney to keep the Beatles going for a long time. We had a meeting and agreed we would not stop. We would not give up. Nobody had to know what had happened to Paul. Ahí está la confesión. ¿Qué pasa si esto es verdad? ¿Qué pasa si hoy día se destapa realmente y que esto que se acaba de señalar, efectivamente los Beatles habrían ocultado la muerte de su compañero? Desprestigio. Quizá se acabaría todo ese glamour que había y esa imagen de grandes ídolos de todos los tiempos.
Ya me imagino a muchos sesentones, cincuentones que deben estar fanáticos de los Beatles, que deben estar diciendo, ¿cómo es posible? Es posible, pero incierto, porque es la conspiración. Los datos están ahí. El problema era qué iban a hacer con el cuerpo, digamos, cómo iban a reemplazarlo. Claro. Y aquí comienza un poco a fraguarse todo lo que va a ocurrir en los años venideros, que en el fondo tomaron a un doble de Paul y lo pusieron como sustituto. Vamos a la siguiente declaración, que es bastante clara sobre este pasaje. A ver. MI5 had expert cosmetic surgeons at their disposal who could create a double from a person of close resemblance in their secret labs. But we had to swear to secrecy. Because of MI5's involvement, the penalty for revealing what we did would be death. We all agreed, and the deal was done. Fuerte, ¿eh? Wow. Fuerte. Pues bien, llamaron a un concurso público. Mira, al otro día de este episodio, se anuncia públicamente que los Beatles van a dejar de hacer tour y conciertos en vivo y que se van a dedicar a grabar. Al otro día dice que se abre un concurso para el doble de Paul McCartney. En una revista sale, también en la televisión, y se convoca mucha gente. Nunca hubo un ganador, pero sí hubo un ganador en las sombras que se llamó, según estos antecedentes, William Campbell, el falso Paul. De hecho, después de la primera cirugía, cuando lo comienzan a arreglar, porque era muy parecido, John Lennon lo llamó False Paul. Y después, False Paul es falso Paul. Y después le pusieron entre todos Foul. Entonces lo llamaban a este cuarto Beatles Foul, que también es clave, como lo vamos a ver, porque es de alguna forma lo tomaron para mantener el grupo, para seguir generando millones de dólares, para seguir en el éxito, supuestamente, pero al mismo tiempo lo marginaban verbalmente, lo trataban peyorativamente, y se esforzó mucho por ser Paul McCartney, porque si todo esto es verdad, hasta el día de hoy es el falso Paul que canta igual a Paul McCartney. Por supuesto que queremos saber la historia de quién era este personaje, pero antes es bueno confrontar los datos de la conspiración de la muerte de Paul McCartney, la supuesta muerte de Paul McCartney, con los argumentos que oficialmente se dieron en la época. ¿Por qué los Beatles dejaron de tocar en vivo? El argumento oficial es que estaban hastiados de las calcetineras, de no poder oírse en los conciertos. Recordemos que la amplificación de la época dista años luz de la de hoy, ¿no? Cuando ellos tocaban en grandes escenarios, grandes estadios, solo oían gritos. Estaban preocupados porque estaban tocando muy mal. Ellos decían, estamos bajando nuestra productividad como ejecutores musicales porque la gente ya nos quiere mirar. Ni siquiera escuchan nuestras canciones. Se sintieron tan frustrados en lo artístico que dijeron, señores, no tocamos más, ahora nos dedicamos a grabar, a crear. Porque tocar en vivo para nosotros es ser caricaturas de nosotros mismos. Eso fue lo que se dijo oficialmente. En la conspiración la historia es distinta. Había que dejar de tocar porque había que planear esto otro, ¿no? Y bajo amenaza de muerte, supuestamente, según esto. Ahora, ¿qué es lo que también le sucede? Sucede que inmediatamente que cuando ya aparece después de la primera operación el supuesto falso Paul, los remordimientos comenzaron a carcomer, especialmente a John Lennon. Y deciden ellos comenzar a dejar pistas para todos los fans de este supuesto, digamos, falso Paul, que según, en este caso, John, habría sido, digamos, impuesto bajo presión y amenaza de muerte del servicio secreto de
los británicos de aquel tiempo. ¿Quién era este personaje? El falso Paul. El falso Paul, el reemplazante. Supuestamente era William Campbell, que era una persona con, digamos, que tenía también un poco del talento de la música, y que era prácticamente idéntico a Paul McCartney. Ahora, cuando nosotros llegamos a todo esto de esta conspiración, uno siempre tiene que recordar el sello de algunas policías secretas del mundo. Porque cada policía secreta del mundo, la KGB, la CIA, el Mossad, la DINA, la AAA argentina, la DICIP venezolana, todos tienen sus sellos. Y el sello del Servicio Secreto Británico, por decirlo así, siempre está el sello que a todos sus crímenes y atentados ocultos tienen algo de arte. Como que pasan muy sutilmente, diplomáticamente, frente a la opinión pública de todo. Un delito con clase. Un delito con clase. Ese es el sello del Servicio Secreto Británico, muy distinto a los otros servicios secretos del mundo. Pero ese es su sello. Frente a la opinión pública, todo pasa como una cosa diplomática y con clase, y todos felices y contentos siguen viviendo. Por lo tanto, eso también hay que introducirlo en el ingrediente de esta conspiración. Porque John Lennon, frente a esta supuesta presión, deciden comenzar a dejar señales, supuestas señales de lo que hicieron en el fondo. ¿Y a dónde la van a dejar estas señales? En sus discos. ¿En las portadas de los álbumes? En las portadas de los álbumes, en las letras de las canciones. Decidieron comenzar ese mismo año a dejar una serie de pistas. Como por ejemplo, el disco Rubber Soul, que es este que está acá. Alma Plástica. Alma Plástica, que fue este de 1900. A ver, hay una. Aquí está. Ahí está. Rubber Soul, Alma Plástica, supuestamente haciendo referencia al alma plástica de Paul McCartney. ¿Ya? Mira, ahí está la fecha de publicación de este álbum, 1965. Claro, este es el gran error de la conspiración, al menos en este disco, porque según el testamento, y eso es bueno señalarlo porque hay personas que no creen en esto, y esto es una de las razones por qué no creen en la conspiración, porque según el testamento, la muerte fue en 1966 y después se publica este disco. Pero este disco de 1965. Claro, hay un error ahí. Hay un error. También hay que decir que el que editó y el que hizo este documental del testamento lo editó, lo hizo también con algo de arte. Por lo tanto, pero según algunos, este alma de plástico representa de alguna forma, el falso Paul McCartney. Y si uno ve acá, es como un corazón invertido también, que recuerda en el fondo la carta Pic de las cartas. Y la carta Pic es la muerte. Simbolismos que vamos a ir viendo, pero que supuestamente son los mensajes que dejaron los Beatles para todos los fans y que comienzan a revelar poco a poco la supuesta muerte de Paul McCartney, como es el caso. Ahora, tenemos una declaración sobre este mismo disco que podemos ir a verla inmediatamente. Vamos. John shaped the album title as an upside-down heart, commonly associated with a lost love. Ringo, a card player, loved this because it was also the shape of a spade, and the ace of spades was known as the dead man's card. On the Rubber Soul back cover, though we all smoked, Paul was the only Beatle shown smoking a fag.
In England, back in the 60s, cigarettes were known as coffin nails, so we thought this to be an appropriate clue. El segundo disco que publican los Beatles se llama, bueno, después de este acontecimiento se llama Nowhere Man. Nowhere Man es Paul, según esto. Y obviamente va de alguna forma mostrando, al menos en ese disco, el esfuerzo que hacía William Campbell por parecerse. Porque imagínate, para un doble es como el vocalista ahora de Journey. O sea, fantástico para él ser un desconocido, ahora ser mundialmente reconocido por ser parecido a Journey, a la voz de Journey original. ¿Qué estamos viendo ahí, Cristian? Bueno, son fotos de las apariencias originales, supuestamente originales y falsas de Paul McCartney. Estos son, por ejemplo, algunos detalles que apuntan a mirar las orejas, la nariz. Ahora, es tremenda, como decimos, es tremendamente controvertido. Nosotros ponemos los antecedentes en la mesa. La historia es la que estamos contando. La verdad, mira, la verdad la tendrán unas pocas personas en Inglaterra quizás, y también en casa, porque cada uno saca sus propias conclusiones. El otro disco también muy controvertido fue Revolver. Aquí está, un año después, 1966. Claro, según lo que cuentan, este disco que está acá, Revolver, para muchos, el mejor álbum de los Beatles. Así es. Hay que destacar eso, en la discografía de los Beatles, de Rubber Soul en adelante, y sobre todo con el disco Revolver, el nivel de talento y creatividad de la banda explota. Un poco unido a lo que te decía antes, dejan de tocar en vivo y se concentran en el estudio. Y es allí donde empiezan a desarrollar una discografía que es la que pasa a la historia. Seguimos revisando muertes bajo conspiración. Hoy, el supuesto deceso de Paul McCartney. Gracias por esperarnos, gracias por sus comentarios, incendiarios algunos a través de las redes sociales, lo cual también nos gusta, que se genere la polémica en torno a la conspiración. Hablábamos de la importancia de esta etapa en la discografía de los Beatles, ¿no? Si bien es cierto, para muchos críticos respetados, la primera etapa de los Beatles es más entretenida que interesante, melodías más bien radiales, es a partir del año 65, 66, donde ellos logran cambiar la historia y se convierte en una banda fundamental para muchos, la mejor banda en la historia de la música popular, ¿no? Y es justamente con el Rubber Soul, con el Revolver y de ahí en adelante donde ellos van cimentando una discografía cada vez más arriesgada, cada vez más exploratoria, donde buscan sonoridades incluso fuera de Occidente. Sin embargo, todo esto se confronta con que uno de sus principales compositores estaría presuntamente fallecido. Es difícil creerlo. Difícil creerlo. Como siempre, posible pero incierto, querido Ignacio, pero es posible. Si nosotros vemos el disco Revolver, recordemos que ellos comenzaron a dejar algunas claves fundamentales. Primero, este disco sale después de la supuesta segunda cirugía de Paul. Entonces decidieron que no aparecieran en fotografías y aparecen en dibujos. Pues bien, Paul McCartney es este que está acá, ¿ya? Aparece acá, es el único que está mirando hacia otro lado, distinto. Sobre la cabeza de Paul McCartney aparece una mano. Esa mano que está acá la puso, según esto, John, para digamos, simbolizar la bendición en el momento de la muerte que se hacen sobre la cabeza de Paul McCartney y que va a ser recurrente en los próximos discos también. Al lado ponen una fotografía de Paul gritando porque se lo imaginaron en su momento dado de la muerte que habría gritado de esa forma. Aquí aparece, y de la oreja de Paul está saliendo un ser que es un ser humano que podría llegar a simbolizar también
el falso Paul saliendo de adentro. Son para muchos este disco Revolver. También Revolver representa la puerta giratoria, donde los Beatles sale un Beatles, pero entra otro Beatles, el falso Beatle. Por eso le habrían puesto Revolver a este disco. Y recordemos siempre que eran unos artistas y que se comunicaban y que según la conspiración van dejando las señales de que aquí hay algo muy importante en la mano arriba de bendición sobre la cabeza, señal de que está muerto. Pues bien, no fue el único, siguieron los álbumes, viene el álbum Yesterday y Today, porque según ellos, el siguiente álbum que sigue al Revolver, Yesterday y Today, dice, marca es el lenguaje de decir, digamos, dejar atrás algo y estar en el presente, pero dejar atrás algo. John se sentía culpable. Este Yesterday y Today forma parte Este es la carátula original. Fíjate cómo aparece, y fijémonos bien acá, porque el del medio aparece Paul McCartney con dos guaguas decapitadas, en su brazo aparecen los dientes, que son simbolismos de la muerte de Paul. George Harrison atrás, sosteniendo la cabeza al lado del falso Paul. Pues bien, qué bueno tener esto para todos los amigos, porque cuando John Lennon, George Harrison diseñan esta carátula, la llevan a Capitol, a su Capitol Records, y cuenta que inmediatamente la presentan y entra en escena nuevamente Maxwell. Y Maxwell, ¿qué es lo que hizo? Agarró, amenazó a John Lennon y les dijo que no podían. Mira, aquí tenemos, fíjate, ya en este momento John Lennon estaba de alguna forma supuestamente muy dolido, arrepentido, por eso carne por todas partes, representando cómo quedó el cuerpo del supuesto accidente. Guaguas descabezadas, porque quedó decapitado, o habría quedado decapitado Paul McCartney. Pues bien, cuando lo llevan a Capitol Records, aparece Maxwell, les dice cómo es posible que estén mandando estas cosas y los obliga a cambiar la carátula. Y la otra carátula, la carátula de ese Yesterday y Today, aparece en el fondo los tres Beatles y Paul McCartney finalmente en una especie de caja que representa el ataúd. Igualmente van dejando pistas. Obviamente que la gente saque sus conclusiones, nosotros los vamos mostrando estas cosas para entrar en uno de los álbumes más icónicos en este esfuerzo por ir mostrando la muerte de Paul McCartney, que es este álbum que está acá, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Este Sgt. Pepper es un álbum interesante. Recordemos que en aquella época los Beatles entran en una pugna tácita con los norteamericanos Beach Boys, que con el disco Pet Sounds, o sonido de mascotas, empiezan una exploración cada vez más lisérgica, discos cada vez más complejos para hacer pop. Tanto los Beach Boys como los Beatles venían de una carrera muy radial, muy de guitarrita, muy ingenua y muy para los adolescentes. Estos discos empiezan a competir en complejidad. Por eso es un disco también lleno de efemérides relacionadas con el consumo de drogas. Así es. Y según la conspiración, este disco representa el funeral de Paul McCartney. Si uno se da cuenta, abajo una serie de flores típicas de un funeral
La lápida en el centro, sobre la lápida, destacado Paul McCartney. Sobre la cabeza de Paul McCartney, nuevamente una mano. La mano de un escritor que escribió un libro que habla de 4 hombres que van en un bote y que uno muere. Esa es la mano. Fijémonos bien también, porque según esto, ahí está, todos estos lo hicieron para representar a todos los amigos que le hubiese gustado tener en su funeral y que no tuvo Paul McCartney. Si nos damos cuenta, a este lado de acá están los 4 Beatles con cara, bueno, Ringo con cara de pena, mirando hacia la lápida. En su etapa, en su look más Beatlemanía, más juvenil. Así es. Si nos damos cuenta también, aquí sale, está la palabra Beatles, pero hay una especie de trofeo acá y aparece lies, que significa mentiras. Ahí está la I. Mentiras. Y aquí abajo aparece otro, unas flores que están acá. Clarísimo. Con 3 cuerdas. 3 cuerdas que representan a los 3 verdaderos Beatles que quedan vivos. Y si uno gira esto acá, esto aparece la P de Paul. En el fondo, quien estaría enterrado acá sería Paul. Otro detalle importante de este disco es que aquí, junto con esta niñita que está acá, aparece el auto blanco donde murió o habría muerto Paul McCartney. Si nos vamos a este otro lado, este niño que aparece a este otro lado aparece con la cabeza partida, representando cómo quedó de alguna forma partida la cabeza de Paul McCartney. Otro detalle también, acá aparece en este lado el simbolismo de una morsa, que es como Maxwell le dijo que quedó el cuerpo, la morsa. Y muchas personas que también habrían muerto en circunstancias bastante trágicas, como Marilyn Monroe, Bob Dylan y otros tantos. Y si nosotros damos vuelta al álbum... Bob Dylan sigue vivo, sí, tuvo un accidente en aquel entonces. Son personas que han tenido... Y si nos damos cuenta, en la contracarátula aparecen los 3 Beatles mirando y Paul McCartney de espalda, simbolizando supuestamente que es un falso Beatle. Vamos a las declaraciones sobre esto para reforzar estas ideas que a los amigos en casa le queden claros. Vamos con la declaración, señor director. The bass drum gravestone, John created a clue requiring a mirror. In the middle of Lonely Hearts, you get the message 1, 1, 1. Axe, eat, die. The 3 ones represented the 3 live Beatles, and Paul was the axe, meaning he had been crossed out, dead. Cleverly enough, it also showed the date of Paul's demise. The first 2 numbers being 11 for the month of November, and the next 2 digits I-Axe, the Roman numeral for 9, November 9. To the left, we are depicted as we were at Paul's funeral. Ringo had been crying, but said he could feel Paul comforting him as we peered down into the grave. Next, John placed an arrangement of yellow flowers to form Paul's left-handed bass guitar, with 3 wires for strings to signify only 3 remaining Beatles. The bass also formed a P for Paul when turned on its side. Another clue started with the word ear in the bass drum. Just under that, Paul's rugby trophy served as the letter I, spelling lies,
while the arrangement of yellow flowers spelled Paul. Here lies Paul. On the far right, John placed a doll, and on her lap was a model of the white Austin Healey Paul was driving when he had the fatal crash. The doll was placed in the lap of a deathly-looking shrouded figure to represent the angel of death, who wore a blood-stained driver's glove in his left hand. Just above the B, John placed another doll, but split the head open to symbolize Paul's head injury. The priest's open hand was again above Paul's head, but this time it belonged to Stephen Crane, author of The Open Boat, that helped inspire us to pull off the cover-up. John, Ringo and I posed for the photo, but for Paul, a cardboard cutout was used, propped up by the rest of us, just like in real life. Next to Diana Dawes, John placed a mirror image of a walrus to illustrate Paul's final state of being. Seguimos junto a Dr. File en este controvertido capítulo, Cristian, que ha causado estrago en las redes sociales, y eso a mí me encanta porque hay algunos que buscan más pruebas, exigen más antecedentes porque sienten que esta conspiración sí puede ser real. Y otros tantos dicen, esto no puede ser posible. El fanático incrédulo del cuarteto de Liverpool, por supuesto que se sulfura con esta historia. Y están muy atentos porque en realidad Bob Dylan no está muerto. Lo que pasa es que en aquel tiempo tuvo un accidente. Tuvo un accidente en aquel momento. Parece que fue en moto, me acuerdo. Y fue en moto. Y también fue un poco falso porque quería entrar a una clínica de desintoxicación de drogas. Entonces, claro. Eso... Ahora, los que aparecen en el disco, todos, de alguna forma, la gran mayoría de los que están ahí en el disco son personas que han muerto trágicamente o tenido algunos accidentes trágicos. Por eso dije, Bob Dylan, está bien que los amigos estén atentos para hacernos las indicaciones en directo. Ahora, vamos con el próximo disco, que es el álbum Magical Mystery Tour. La clave, tiene muchas claves este disco. Hay que decir también que ya comienzan a grabar invertidos los Beatles y comienzan a dejar mensajes ocultos en los discos, pero hay que leerlos al revés. La clave de este Magical Mystery Tour está en el disfraz donde aparece nuevamente la morsa. La morsa representando la muerte y el cuerpo de cómo quedó o habría quedado Paul McCartney. Vamos a la declaración, señor director, para que veamos qué es lo que, cómo decodificamos o se decodifica este disco. I Am the Walrus was inspired by John screaming the same at Maxwell at the scene of Paul's accident. On the single, John placed I Am the Walrus right across Paul's head. He was wearing a fake mustache to hide the scars on his upper lip. The Eggman is Humpty Dumpty, who had cracked his head open just like Paul. The umpire phrases at the end are actually us gloating over how we'd succeeded in replacing Paul, and no one was the wiser. I say, bury me, bury my body, oh untimely death, at the end of the song. In Strawberry Fields, the lyrics are directed at the fans. Living is easy with eyes closed. It was easy for them to enjoy the Beatles. But we were incredibly stressed at maintaining the deception. It's getting hard to be someone. Nothing is real. At the very end of the song, John says, I buried Paul. Hello, goodbye is Paul speaking to the ghost of Paul. You say goodbye, and I say hello. Ahí están los antecedentes. Recordemos que en aquel tiempo los tocadiscos
solamente giraban hacia un lado. Entonces eran claves que se iban metiendo, los Beatles para ir supuestamente contando este karma, esta cruz que van llevando en sus hombros durante estos años de gloria también. Gloria y dolor por un lado, en el caso especialmente de John Lennon y de estos señales y claves que habrían dejado en los discos. Como por ejemplo también, bueno, este disco detonó la ira de Maxwell, porque ya se había hecho evidente, ya lo habían descubierto los mensajes que estaban dando, y Maxwell, ¿qué es lo que hace? Los vuelve a amenazar a los 4 vivos de que no podían seguir enviando señales a los fans. Por lo tanto, el siguiente disco se llama The Beatles, simplemente, y la carátula va en blanco. Para acabar con todo esto y para que Maxwell se quedara un poco tranquilo. Igual enviaron señales, igual en ese disco hay grabaciones al revés, pero vuelven a la carga en estas señales con The Yellow Submarine. Yellow Submarine, el submarine, we are living in a yellow submarine. Nosotros estamos viviendo en el fondo, ataúd amarillo, porque el submarino amarillo para ellos representa el ataúd de Paul McCartney. Siendo las 11 de la noche con 58, casi 59 minutos en vivo y en directo, hacemos Mentiras Verdaderas. Esta jornada de día viernes nos comentas con Dr. File MB y @mentiras_la_red. Estamos hablando de muertes bajo conspiración y una historia controvertida que ha sido, primero, documentada y hace pocos días, muchos años después, hace pocos días fue Wikileaks quien saca documentos respecto de una presunta muerte de Paul McCartney hace ya muchos años. La irrupción de un reemplazante que acompañó a los Beatles en el resto de su discografía y después al parecer un Paul McCartney que ha venido haciendo conciertos todos estos años que no es el original. Alguien decía en Twitter por ahí como, bueno, si es el reemplazante todo bien, porque canta la raja. Bueno, veamos qué dicen nuestros amigos a través de nuestra cuenta Twitter. Hola Dr. File, soy fan de los Beatles y no creo nada de la teoría de Paul, pero de todas maneras, genial que hablen de ellos. ¿Qué nos dice? Espérate que me fui a las fotos. ¿Qué nos dicen nuestros amigos? @Hapsel. ¿Y qué pasa con la familia de William Campbell? Alguno de ellos tiene que saber algo. William Campbell, el supuesto reemplazante. ¿Qué dice María Pedreros, @Cote305, Dr. File? ¿Qué se hizo con el cuerpo de Paul? Miguel Tato Cruz, excelente capítulo, Dr. File. ¿Mito o realidad Paul McCartney? Y no hay más. María Paula Cerda, que es @María Paula Cerda. Impresionante. ¿En qué se puede creer? Todo parece mentira. ¿Cómo seguir el camino de la verdad? Hay que mandar a María Paula no sé, a buscar fe, porque estamos preocupados. La gente está incrédula, Dr. File, y sobre todo la gente está preocupada con este caso. Cuática la historia de los Beatles. Según Dr. File, Paul McCartney estaría muerto hace años, dice Fernanda Villagrán. ¿Qué nos dice Fernanda Camus? A pesar de que el testamento de Harrison, un tipo documental, tiene pruebas bastante aceptables, yo creo que Paul nunca ha muerto. Francisco Cortés, este es el tuit que yo señalaba. Si es verdad que Paul murió, qué bueno, porque el que lo reemplazó es mucho mejor músico. Mira, una cosa más bien salomónica. ¿Y qué nos dice Mari Leiva Starrison, @Mario Laleivacat? Temazo el de hoy, The Beatles, Dr. File. Viva la Beatlemanía, fanática del cuarteto fabuloso. Gracias, @mentiras_la_red. Algunos de los comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta Twitter y a través de nuestro hashtag Dr. File MB. Responder dos cositas, por ejemplo. Los documentos que tenemos dicen que el cuerpo de Paul McCartney fue enterrado en un cementerio donde asistieron los padres de Paul y los Beatles que quedaron.
solamente esas personas y Maxwell, el servicio secreto, y a todo el resto, tanto a los familiares de William Campbell como también a los familiares de los que están más cercanos, bueno, se les entregó una buena porción de plata para mantenerlos en silencio bajo la custodia y obviamente la amenaza del servicio secreto británico. Estábamos en el disco The Yellow Submarine, pero recordar que el disco anterior, el The Beatles, que aparece en carátula blanca para el que lo tenga, es el único donde aparece adentro una fotografía de William Campbell. Ahora, volviendo ahí está el álbum. Este es el álbum The Beatles que se publicó después de las amenazas de Maxwell contra los Beatles. Pues bien, en ese disco, al interior del disco, en el original, aparece una pequeña foto que es la foto del pasaporte de William Campbell, justo en el momento en que fue elegido para suplantar a Paul McCartney. Así que eso es otra de las joyas. Bueno, estos discos que tenemos acá, estos vinilos, han pasado a ser una joya también. Le agradecemos especialmente a quien nos proporcionó estos discos para poder mostrarlos. Se los vamos a cuidar y se los vamos a devolver. Un saludo a Yumbito, a don Jorge Delgado, quien fue el que nos prestó parte de su discoteca de la personal. Qué bueno. Editor de Así Somos, nuestros amigos que vienen en un ratito más. Así es, pues, así que muchas gracias. Y vámonos con The Yellow Submarine. ¿Por qué? The Yellow Submarine, el submarino amarillo, para los Beatles representa el ataúd de Paul. Tenemos unas declaraciones, vamos señor director, si quiere, son más claras para poder leer lo que pasa acá. Veamos. Top of the mountain is the Sgt. Pepper's Band. Once again, Paul appeared with an open-palmed hand above his head. But this time, John makes the sign of the priest. The rest of us are pointing toward the ground, showing what's buried. The old group right next to the submarine, a metaphor for Paul's coffin. All of this as the Lord Mayor points upwards to the sky to signify one of the group has gone to heaven. The yellow submarine represents a coffin. We all live in a yellow submarine. As we were standing in the cemetery, it looked like a land of coffins, in a land of submarines. They were buried beneath a sea of green grass, underneath the blue sky of blue and sea of green, in our yellow submarine. On All Together Now, on reverse, we mention Paul's funeral. Sentimiento distinto. No sé qué sientes tú al ver que en el fondo estos discos van mostrando también un dolor, una pena, como un karma que no se lograron sacar nunca a los Beatles y que al menos a John Lennon les habría significado la muerte por conspiración, el intento de muerte contra George Harrison también, por esto que ocultaron, ese pacto con los conspiradores. Recordemos una cosa, como estamos en el tema de la conspiración, y esto es un antecedente más de una muerte bajo el supuesto de la conspiración, recordemos que los conspiradores, querido Ignacio, son de un lado oscuro. Se asocian con los reptilianos porque ahí vamos nosotros. Se asocian con las cavernas que hay bajo tierra. Y se asocian finalmente con un rey del mundo que sería siniestro y que sería el propio diablo. Entonces, cuando una persona o un grupo de luz hace un pacto con el diablo, estas son las consecuencias. O serían las consecuencias, ¿ok? Ahora,
el último disco, bueno, el último disco muy simbólico es Abbey Road, que lo tenemos acá y que... ¿Cuántos cientos de miles y quizás millones de turistas se han fotografiado en ese paso de cebra? Así es. Fíjate tú que retoma, porque George Harrison le va diciendo a John Lennon que no insista porque están bajo amenazas de muerte de Maxwell. Y sin embargo, John Lennon, rebelde como siempre, sigue insistiendo en dejar pistas para los fans, diciendo que en el fondo esto aquí hay algo oculto. Si nosotros lo leemos, este disco, en código conspiracionista, pues bien, esto es un funeral. John Lennon de blanco, simbolizando a Jesús en la cabeza, llevando este funeral. Ringo Starr de negro, supuestamente llevando el luto de este funeral. George Harrison, el sepulturero, vestido de mezclilla. Y el supuesto falso Paul, descalzo, caminando hacia este supuesto funeral. Entendemos que Paul es zurdo y lleva un cigarrillo en la mano derecha. Fijémonos bien también, efectivamente. Por aquí está, él es zurdo, pero aparece en la mano derecha para simbolizar que es falso. Porque si hubiese sido, son símbolos estos, artísticos, porque si hubiese sido original, lo llevaría en la izquierda. Ahora, los tres Beatles originales van con la pierna izquierda adelante y el Beatle falso con la pierna derecha adelante. E incluso que no es la pierna de el supuesto Paul McCartney. Si nosotros vamos un poco más a dejar un par de señales, en la patente del auto sale 28 if. Nosotros lo leemos, se lo leemos acá, afortunadamente lo tenemos cerca nosotros, pero en la patente de este Volkswagen blanco como el auto de Paul McCartney. En la patente sale 28 if y serían, if es si es que, entonces serían los 28 años que supuestamente pudo haber tenido Paul McCartney cuando se filma, digamos, se graba este disco. Y la última, bueno, entre otras tantas cosas, aquí hay tres personas de blanco que representan los tres Beatles originales, como vemos acá. ¿Ya? Y aquí enfrente, al lado de un auto negro, una persona con gafas oscuras representando a Maxwell. Por lo tanto, el simbolismo que hay en este disco, también para quien los quiera interpretar como la conspiración, es bastante claro. Justo encima de la cabeza de Paul McCartney, un auto que vendría a representar el accidente y la decapitación también que habría sufrido en su momento dado Paul McCartney. Recordemos que nosotros ponemos estos antecedentes en la mesa y hacemos esta lectura oculta para que las personas en su casa saquen sus conclusiones. ¿Qué dices tú, querido Ignacio? Interesante. Yo así como muchos de los que nos escriben, pelean, discuten entre ellos, me cuesta creer la muerte de Paul McCartney. Debe ser porque lo vi en vivo y uno también se deja llevar por esa imagen. Sin embargo, no te niego que todas estas pruebas, ese documental, lo que pone los Wikileaks y toda esta historia que nos ha narrado Cristian Contreras esta noche, es interesante. Es interesante y no termina ahí, porque este álbum significó de alguna forma la final amenaza de Maxwell contra los Beatles. Y después de un tiempo,
los Beatles publican este último, bueno, otros discos más, pero Let It Be. Let It Be, que déjalo ser de alguna forma. Ya las amenazas habían sido dramáticas y deciden de alguna forma. Ahora, esto es en el año 1969. Estos discos marcan el final de la vida de los Beatles juntos, porque ese mismo año 1969 volvemos al comienzo del programa de hoy día. Recuerda que en 1969 apareció Russell diciendo que Paul McCartney está muerto. Eso detonó la separación de los Beatles. Y en uno de sus últimos, digamos, discos, muestran a los Beatles, aunque en el disco original, esto es, en el disco original aparecen los 3 Beatles originales, digamos, con un marco en blanco. Y el único Beatles con un marco negro es Paul McCartney. Ahora, si uno ve las fotos también, son fotos blancas y con un fondo de sangre. Let It Be, déjalo ser. Habría sido, de alguna forma, la despedida para esta historia, que quizá nunca lo sabremos con total certeza. Atrás del disco, si uno se da cuenta, en una de sus fotografías, digamos, de alguna forma de despedida y de sufrimiento, John Lennon, el gran creador, aparece en un gesto de tremendo sufrimiento que busca representar, según esto, la pena y la cruz que carga y de la cual no se puede desprender, que es haber ocultado la muerte de Paul McCartney. ¿Ok? Abbey Road, Let It Be, marcan de alguna forma el final de esta historia sobre los Beatles, que tiene un epílogo. Y obviamente abierto a la conversación, porque los antecedentes están en la mesa. Vemos fotografías de antes y después, las que estamos viendo en pantalla, de supuestos cambios en la nariz, dientes distintos debido a un supuesto accidente también que habría tenido. ¿Es posible que una persona parecida a Paul McCartney haya reemplazado? Claro, que haya tomado su identidad. Y gracias a la cirugía plástica se le haya perfeccionado un par de detalles más y haya quedado. Ahora, obviamente, después con el paso del tiempo se separan los Beatles y también hay una serie de antecedentes que son tremendamente relevantes. Por ejemplo, ¿Qué es lo que se intenta plantear ahí con respecto a su oreja y su nariz? En el fondo, la distancia. Una nariz mucho más larga. Claro, y la distancia entre oreja y nariz, que serían pequeños detalles. De la fisonomía del porque personaje. tú mismo lo viste en vivo y en directo. Estaba lejos igual, eso sí. Más bien lo escuché. Uno está ahí, uno lo ve chiquitito en el fondo, pero cantaba, era Paul, digamos. Claro. Yo escuché cantar a Paul McCartney. También los Beatles le reconocieron en su momento dado del esfuerzo que hizo por parecerse, porque él era diestro y tuvo que aprender a tocar con la mano izquierda. Y hay unos discos y unas grabaciones que si uno las ve, claro, es como que si apenas tocara por la guitarra. ¿Qué opinas de este perfil? Lo importante es que qué opinemos todos y qué opinan en casa, pero si nos damos cuenta son perfiles distintos. Son uno con una nariz un poco más respingada, el otro con una nariz un poco más recta. Ahora, son detalles imperceptibles.
tan imperceptible que ha pasado todo esto. Claro, camuflado. Puesto aquí con lupa se ve de otra forma. Así es. Ahora, hay un evento que marca el epílogo de esta historia, bueno, parte del epílogo de la historia, porque cuando los Beatles finalmente entran en el Salón de la Fama, ¿ya? El único que no asistió al reconocimiento fue Paul McCartney. Fue Ringo y fue George Harrison, pero Paul McCartney no fue. Es en el momento donde le hacen una de las últimas entrevistas a George Harrison. Y uno sabía que los Beatles en general, y especialmente George Harrison, no le gustaba hablar de la vida de los Beatles. ¿Por qué? Porque estaba, según esta historia de la conspiración, estaba obligado a mentir sobre todo esto. Sin embargo, tenemos unas declaraciones donde nos tenemos que fijar en una cosa, que son el epílogo de esta historia, donde George Harrison, al referirse a Paul McCartney, le llama False Paul, como le había nombrado. Entonces, ¿cómo es posible que después de años de separación, de años también de haber vivido su gran esplendor juntos mundialmente, George Harrison trate a Paul de Fall? Si quieren, vamos a ver las declaraciones y les digo, fijémonos bien en ese detalle de cómo se refiere George Harrison a Paul. Hard for Australians, I'm sure, when you think of the Beatles' tours to Australia, it's hard for an Australian to believe that you three guys who remain don't get on. We all have concepts of each other, you know? I don't expect you to go into the finances of it, the details, but is it really, a question over $1 million or $100 million? Is that the sort of thing? It's not really to do with anything like that. It's the personal problem Paul had, which was not actually his problem, it was mine and Ringo, because of what the history should show. And as soon as we do that, Paul will be free of any problem he may have of us, because I don't have time to screw around anymore, you know? La guinda de la torta. Paul. ¿Por qué? Quizás la última declaración pública que tiene George Harrison habla de que tienen conceptos distintos, muy distantes, que no son muy amigos, y llama dos veces a Paul como Paul. Posible pero incierto. No sabemos en realidad qué hay detrás. Los antecedentes están en la mesa. También recuerdo una declaración que se hizo en el momento en que muere John Lennon, una declaración que le toman a Paul McCartney. Y él le están informando en directo, y la gente lo podrá buscar y está en los archivos. Le dicen que John Lennon murió y Paul McCartney ni se inmuta. No se inmuta porque no actuó en ese momento. Simplemente fue el falso Paul, que no se inmutó por la muerte de John Lennon. Y las declaraciones están. Las guardamos porque son parte de nuestros archivos que guardamos, pero están ahí también. Entonces, muerte bajo conspiración, fue todo esto, ha sido todo esto un plan urdido por la realeza británica para intentar evitar un suicidio colectivo de unas cuantas mujeres debido a la muerte de Paul McCartney. Quizá nunca lo vamos a saber, pero cada día se van descubriendo más cosas.
Wikileaks acaba de actualizar la información. Cuando nosotros tomamos lo que hoy día dice Wikileaks con los antecedentes, pueden ir de alguna forma amalgamando lo que ocurrió. Porque Wikileaks habla de un accidente en 1965. Los antecedentes que nosotros tenemos es de un supuesto testamento venido de Londres, de Inglaterra, a Estados Unidos, pero que no se logra de alguna forma definir si es totalmente verídico. Claro, si corresponde efectivamente a la voz de George Harrison. Pero hay antecedentes. Quien quiera que haya grabado esos cassettes, oculta de la historia. Y es gracias a esos cassettes y a las declaraciones de 1969 y a Wikileaks que ahora nosotros tenemos una lectura distinta de las carátulas de los discos. Y ahora si nosotros, aquellas personas que tengan estas joyas de la música, que pongan en los nuevos tocadiscos los discos al revés y van a escuchar lo que nosotros escuchamos esta noche. A los Beatles reconociendo la muerte, el entierro de Paul. Dr. File, tenemos un nuevo archivo donde Paul McCartney enfrenta la pregunta sobre la muerte. Pongan atención. Toward the end of the 60s, is that when the rumors about you being dead surfaced? Do you remember that? Do you remember how that started? What were your feelings about that? Yeah, no, what happened was we did a cover for a record called Abbey Road. We ended up doing Abbey Road quickly and putting out something slick to preserve the myth. So, yeah, and the idea was to walk across the crossing, and I showed up that day with sandals, flip-flops. And so it was so hot, and I kicked them off and walked across barefooted. So this started some rumor. The fact that the Beatles Paul may be dead. That because he was barefooted, he's dead. ¿Y qué más dice Paul? Las declaraciones son de alguna forma... Que colgando. Claro, las declaraciones de Paul en ese registro... Increíble que le hayan hecho la pregunta de manera tan directa. En directo. O sea, yo pensé que esto había quedado solo en un escenario subterráneo, conspirativo. Se le enfrenta directamente con el tema. Muchos quieren leer en estas declaraciones el nerviosismo porque de alguna forma, como mira, para la portada de uno de los discos más importantes, yo ese día llegué a pata pelada, digamos, y en chalas. Esa fue la respuesta. ¿Han escuchado mi clamor arriba? Vamos a seguir viendo cómo continúa esta conversación en uno de los late shows más vistos por la teleaudiencia norteamericana. Veamos. Paul McCartney died in a car crash in 1966. How do you manage something like that? Because it was a global rumor, and yeah. I mean, you know, I just laughed at it and knew it was just because of the fame and the craziness. I don't try to Just to break the Beatles, break the myth. No, the thing is, you know, I just laughed it off, but it was a little bit strange because people did start looking at me like, is it him or a very good double? Well, that was the idea. That was the other part of it, that there was a guy who looked like you taking your place. No, well, this is him. Or is it? ¿Es Dr. File Dr. File? ¿Es nuestro productor? Efectivamente nuestro productor. Yo ya empiezo a dudar de todo acá. ¿Es nuestro director efectivamente el director de este programa? ¿Es el camarógrafo en la número 2? ¿Es usted, señor? Lo niega. Sea lo que sea, esas son las respuestas que tuvo en su momento dado Paul. Entonces, tú lo viste, lo escuchaste en vivo. Hay una controversia. Esta sentencia es bien interesante, donde Paul McCartney enfrenta él mismo la acusación de ser el falso Paul.
entre broma y en serio. Hay un juego ahí. Claro. Los Beatles también, su respuesta frente a eso, uno esperaría un desarrollo más, ¿te das cuenta? Uno esperaría que él explicara que en realidad no fue así. ¿Por qué los Beatles ahora no le hacen una entrevista explicando todos estos detalles? Eso es lo que tiene que venir a los que quedan vivos. Explícame, Paul, ¿por qué aparece esto acá? ¿Qué simboliza? Explícame qué simboliza esto en la mano encima tuyo. ¿Qué significa la música al rey? Esa es la entrevista que se tiene que hacer hoy en día para intentar revelar la verdad. Pero claro, el servicio secreto de Inglaterra lo va a impedir. Pero quizá todavía, como hay un par de Beatles vivos, Ringo y Paul, quizás se pueda saber esto. Lo cierto es que con los antecedentes en la mesa sería muy bueno ir viendo. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque las respuestas son muy cortas. Porque ellos aprendieron a no hablar de la vida de los Beatles debido a esto que ocultaban. Entonces, no, mira, esto fue así, llegué, se acabó. Y todas las preguntas que tenemos en la mesa y todos los antecedentes que tenemos en la mesa. Con respuestas monosilábicas. Efectivamente. ¿Conspiración o realidad? Al menos esta historia no se ha terminado de escribir. Y eso es lo interesante que al menos a nosotros nos incumbe. ¿Por qué? Porque si en algún momento tenemos la posibilidad de estar con Ringo o con Paul, quizás se atreverían a decir la verdad, ¿o no? O la monarquía, la reina Elizabeth, lo impide. Tenemos, Cristian, un nuevo archivo para revisar. La prensa en medio de la reacción de la muerte de Paul McCartney. Esta es la muerte de John Lennon, me corrigen, la muerte de John Lennon y lo que está pasando en medio de la reacción de Paul McCartney frente a los medios de comunicación. Ahí está. Just listened to some stuff, you know, I just didn't want to sit at home. Why? Well, I didn't feel like it. What time did you hear the news? This morning sometime. Very early? Yeah. Don't know, yeah? Drag, isn't it? Okay, cheers. Hello, guys. The survivor of the most successful songwriting team in history also said John will be remembered for his unique contribution to art, music, and world peace. Esa fue la reacción de Paul cuando le dicen que John murió. Claro, no puede conjeturar varias cosas. Uno, que quizás ya se estaban llevando tan mal que el tipo no quiere hablar del tema. Dos, que le duele tanto que prefiere no entrar en una zona sensible con los periodistas. O tres, esta conspiración. ¿Cómo vamos descartando posibilidades con esto? Mira, cuando uno ve la reacción, yo la leo dentro de estas posibilidades. Primero, la conspirativa, es decir, apareció el falso Paul sin ningún tipo de remordimiento. Pena no tenía, porque ni siquiera se impactó. Eso sí que sí, no tenía ningún impacto. Pero también el ingrediente de la divinidad de estas personas. Se lograron tal nivel de reconocimiento mundial que son personas que se creen semidioses y dioses en la tierra. Se vuelven indiferentes también. Es posible, es posible. Lo cierto que, de alguna forma, uno llega a este momento y se pregunta, ¿fue posible que esto haya sido un plan conspirativo del MI5, el servicio secreto británico, para ocultar esto? Recordemos que la conspiración es un gran espectáculo de paranoia
intrigas y extrañas muertes